Buen día. Vamos a ver en este día el tema Contraloría y Auditoría Interna. Contraloría y la auditoría interna y externa. Muy bien, como primer punto tenemos la ubicación, la Contraloría y la auditoría interna en las organizaciones. Realmente existe cierta relación entre lo que es la Contraloría y la auditoría interna y la externa. La auditoría interna es aquella que se lleva a cabo por personal que depende directamente de la organización en la que se practica. Los resultados obtenidos de este trabajo con propósitos internos o de servicio para la organización. Y bien, como ya es conocido por todos, dentro de las organizaciones existe lo que es el Departamento de Auditoría Interna. El concepto de auditor interno va encaminado a aquella persona, a aquel profesional que realiza labores de auditoría dentro de la organización con el fin de obtener resultados de su trabajo que nos puedan llevar, ¿verdad?, a lo que es saber si las cifras de estado financiero o saber si los controles internos de la entidad pues están de acuerdo con los propósitos o con los objetivos de la organización. Ahora bien, ¿qué podemos hablar de la Contraloría en este caso? La Contraloría es un concepto nuevo, por decirlo así, un concepto nuevo, el cual prácticamente nos hace pensar, ¿verdad?, en que está relacionado con la auditoría interna. Y tiene razón, es cierto. En El Salvador creo que sean pocas las empresas que han tomado el concepto de Contraloría y han contratado una persona encargada de ese puesto, ¿verdad?, que es el Contralor. Realmente el papel que juega el Contralor dentro de las entidades, más que todo es un consultor. Es una persona que se encarga de visualizar aquellos controles internos que se están llevando a cabo dentro de las entidades. Es aquella persona que está pendiente de lo que es la parte operativa, la parte administrativa de la entidad, y al final es la que toma la decisión, ¿verdad?, en conjunto con los socios, ¿verdad?, o el representante legal de la entidad, para ver qué estrategias se van a llevar a cabo dentro de la organización en cuanto a procesos, en cuanto a cuestiones administrativas, ¿verdad?, tales como recursos humanos, tales como contabilidad, cambios que hay que hacerse, etcétera. Es decir, el concepto Contraloría es un concepto más amplio de lo que es la auditoría interna. ¿Por qué razones? Porque la auditoría interna se basa en hacer revisiones y luego emitir un informe y dar sus recomendaciones a la administración sobre lo que está sucediendo, ¿verdad?, dentro de la entidad. Y en cuanto que la Contraloría es un concepto más amplio. Anteriormente la Contraloría, ese concepto se escuchaba más que todo en las dependencias del gobierno, del Estado. Pero ahora en día ya hay empresas que tienen ese puesto, ya hay empresas que ya tienen dentro de sus organigramas la parte de la Contraloría, aparte de lo que es auditoría interna. ¿Por qué? Porque necesitan un profesional que vaya más allá del simple hecho de preparar controles internos y de revisarlos y dar seguimiento, sino que un profesional más integral, es decir, que esté siempre en sintonía con los objetivos de la empresa, pero que a su vez sea o haga las veces de consultor para la entidad. Y es por eso que en algunas entidades los contralores, es decir, revisan todo. Tienen una carga de trabajo bastante fuerte. ¿Por qué? Porque tienen que estar pendientes de todas las áreas.
de dar informe de todas las áreas, de dar opiniones y recomendaciones acerca de cómo cambiar métodos de trabajo, cambiar métodos dentro de los departamentos, cómo se llevan a cabo las labores y tratar de mejorarlos. Ahora bien, existe una relación entre lo que es la Contraloría y la auditoría interna, ¿verdad? Y va encaminada en ese sentido, aunque el Contralor lleve en sí labores prácticamente de gestores, pero también ellos revisan, también ellos emiten informes, ¿verdad? Que en algún determinado momento sería de ver, ¿verdad? Cómo se maneja dentro de algunas instituciones ese concepto, porque en algunas entidades, como lo vuelvo a decir, ya existe ese tema de el Contralor y la auditoría interna. El objeto de la auditoría interna es la de proporcionar información a la empresa, si está siguiendo los lineamientos previamente establecidos, así como de informar de los errores u omisiones para hacer las correcciones o investigaciones pertinentes. Bueno, uno de los objetivos primordiales de la auditoría interna es proporcionar esa información que la entidad necesita para seguir los lineamientos establecidos en los controles internos de la entidad. Entonces el auditor interno debe de informar aquellos errores, aquellas cosas que han sido omisas, ¿verdad? En el cumplimiento del control interno de la entidad, en el cumplimiento de políticas y a la misma vez reportar, ¿vea? Reportar mediante los informes todo aquel trabajo, ¿verdad? O aquellas investigaciones pertinentes que se han llevado a cabo en lo que es dentro de la empresa y su control interno. Es decir, la labor primordial del auditor interno es revisar, ¿verdad? Es revisar, es hacer las investigaciones para informar aquellos errores que se están cometiendo dentro de la entidad, aquellas faltas que se le dan al control interno, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros vemos esta labor del auditor, nosotros podemos hacer la relación con el contralor. El contralor prácticamente hace lo mismo. Ahora bien, el contralor quizás supera un poco al tema del auditor interno en cuanto que él puede tener algún tipo de poder dentro de la entidad. Aquí en El Salvador, por ejemplo, como habíamos mencionado, ya existen en algunas empresas el tema del contralor, pero ese contralor tiene poder dentro de la entidad, mientras que el auditor interno, él no tiene poder, solo puede recomendar. ¿Por qué? Porque las normativas, ¿verdad?, de auditoría solo le hacen la competencia de informar y dar algunas recomendaciones, mientras que el concepto de contralor, ¿verdad?, él sí puede tomar ciertas decisiones de la entidad. ¿Por qué? Previo le haya dado ese poder, ¿verdad? Se le haya delegado esa autoridad mediante el órgano de administración de la entidad. Bueno, yo conozco una persona que es contralor de una entidad y tiene poder de decisión en cuanto a recursos humanos, ¿verdad? Puede decirle al encargado de recursos humanos: mire, quite esta persona, ponga esta, mire este proceso que de auditoría interna ha observado, esto hay que mejorarlo de esta manera, hay que hacerlo así, así. Es decir, están en autoridad, ¿verdad?, de cambiar procesos, ¿verdad?, cambiar políticas de control interno y otras políticas que tengan dentro de la departamentalización de la empresa. Es decir, el concepto contralor es un concepto nuevo. Bueno, nosotros antes solo lo escuchábamos hablar, un contralor, vea, pero era prácticamente para las entidades gubernamentales. Pero ahora muchas empresas están tomando ese concepto, están diciendo: bueno, necesitamos una persona que vaya más allá.
Necesitamos una persona que sea gestora, una persona que actúe en determinado momento y una persona que haga que las cosas funcionen de acuerdo a lo que nosotros como órgano administrador necesitamos que se hagan. Es decir, es una función bastante grande, ¿verdad? Que en algunos casos pues va en coordinación con los gerentes generales, ¿verdad? Entonces, a veces por eso no tenemos como quizás bien específico la labor que debería realizar un contralor, ¿verdad? Pero realmente el término de contraloría viene derivado de controles, ¿verdad? De revisar. Y entonces, pero conforme el tiempo, el término ha tomado mayor relevancia, que ahora estamos viendo que la Contraloría está tomando más auge, ¿verdad? Ya no solo en las dependencias de Estado, ¿verdad? En las instituciones de gobierno, sino que ya en las empresas privadas. Bueno, y eso es bueno, porque en cierta manera le da a nuestra profesión un plus. Le está dando una nueva manera de hacer las cosas, le está dando una nueva imagen a nuestra carrera, ¿verdad? Es decir, ya no vamos a ser quizás solo un auxiliar contable o un contador o un auditor, ¿verdad? Sino que cada día vamos aspirando a ocupar nuevos puestos. Estamos aspirando a una nueva visión de las empresas. Estamos aspirando a cargos que quizás nosotros no habíamos escuchado y a cargos que van a demandar de nosotros quizás mayor capacidad y va a demandar mayor esfuerzo. Entonces, en ese sentido, yo creo de que todos deberíamos de estar en sintonía de que vamos a eso, ¿verdad? Vamos a eso. Y ser un contralor creo que sería una experiencia muy preciosa, ¿verdad? Para nuestra carrera, ya que nos tocaría estar sumergido, ¿verdad? En todo lo que es el aparataje de la empresa, no solo en una área, ¿verdad? Por todo lo anterior, como podemos observar, la auditoría interna juega un papel muy importante dentro de la organización, ya que a través de esa se puede tener la seguridad del cumplimiento de las responsabilidades por los departamentos que en determinado momento hayan sido revisados. La persona que es la encargada del departamento de auditoría interna o el jefe de auditoría interna, como le podamos decir, o el gerente de auditoría interna, esa persona es la responsable directa ante la organización, vea, ante los directores de la organización, ante la junta directiva, ante los accionistas. Entonces, por lo tanto, debe tener autoridad suficiente para lograr la independencia del grupo, para asegurar una amplia cobertura de la auditoría y que se acepten las recomendaciones que se le hacen para lograr los objetivos de la empresa. Ahora bien, el auditor interno también debe de tener independencia, pero esa independencia se logra cuando dentro de la organización se establecen los niveles jerárquicos y se establecen cuál será la relación que el auditor interno va a tener dentro de la entidad. Nosotros no podemos decir que el auditor interno va a estar al mismo nivel que el departamento de contabilidad, el departamento de negocio. ¿Por qué razones? O que va a depender de ellos, ¿verdad? Porque en determinado momento, si se le hacen ciertas evaluaciones a cada departamento, puede hacer de que haya conflicto de intereses, ¿verdad? La misma situación pasa con las gerencias, que de repente algunas gerencias quieren tener mando sobre los auditores internos cuando eso no debería ser así. ¿Por qué? Porque los auditores internos dependen de un órgano superior de la entidad, que en este caso debería ser la junta directiva o los accionistas.